Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en su modalidad de Psicología a Distancia, y los alumnos Julio César Ferman Ondal, Emilio Alejandro Beso Gasca, Cintia Patricia Padilla González, Edith Pantoja Vera, Irma de Jesús Salazar González presentan la observación controlada del módulo 614 con el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. La observación controlada se identifica por ser sistemática. Consiste en establecer las situaciones específicas a observar con la finalidad de determinar cómo es que el cliente o sujetos a evaluar reaccionan a determinados eventos, donde el investigador mantiene el control sobre la naturaleza y periodicidad de los estímulos de la evaluación. Bernstein, Nitzel. Sistema familiar, conjunto organizado e interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de comportamientos y por funciones dinámicas en constante interacción entre sí y en intercambio permanente con el exterior. Olson and Wilson, 1982. Marco teórico. La importancia de observar el funcionamiento del sistema familiar. El funcionamiento familiar ha sido definido como aquel conjunto de atributos que caracterizan a la familia como un sistema y que explican las regularidades encontradas en la forma en cómo el sistema familiar opera, evalúa o se comporta. Una de las funciones principales es la capacidad de incidir en las fuentes de estrés o para reducir su potencial amenazante, constituyéndose uno de los aspectos esenciales que explican la evolución de la familia. En este sentido, la familia es el entorno donde el individuo encuentra los recursos para solucionar los problemas en forma de apoyos sociales y repertorios de afrontamiento. Para Reyes y Oyola, 2022, el funcionamiento familiar es dicotómico y este puede ser funcional o disfuncional. La familia funcional es aquella que impulsa el desarrollo de sus miembros asignando normas y roles definidos para afrontar los problemas que puedan ocurrir dentro del hogar. En cambio, la familia es disfuncional cuando algunos factores ponen en riesgo la estabilidad de la familia, predominando la inadecuada comunicación, desunión, desintegración familiar, problemas de adaptación, violencia, conflicto y malas conductas que llevan a los integrantes de la familia a considerar este funcionamiento como algo normal, motivando el deterioro de la salud familiar que ocasionan el desequilibrio en su estructura. A decir de Delfín Ruiz y colaboradores, la dinámica que se vive en la familia relacionada a los roles que cada integrante desempeña, los cuales se han de corresponder con la funcionalidad y el propio impacto que estos tienen sobre cada uno de los miembros, así como del ámbito en que ella se presenta, plantean que los roles familiares bien definidos y funcionales tienen una mayor posibilidad de incidir de manera positiva en la vida y satisfacción de las familias. Pero para Álvarez y Gómez afirma que la sobrecarga del rol tanto en lo laboral como en lo familiar que impacta a las mujeres como antecedente al conflicto trabajo-familia y la ambigüedad de su rol, aunado a los cambios de estado de ánimo que la afectan, más el escaso apoyo social en lo doméstico por parte de la pareja y o sus integrantes, derivan en implicaciones psicosociales que repercuten en su salud. Para Cortés y colaboradores, durante las últimas décadas la sociedad ha evidenciado cómo las familias se han transformado siendo el resultado de los procesos de industrialización, modernización y desarrollo económico. Dichos avances de la modernidad han traído, en el caso específico de la mujer, sustanciales cambios en los niveles de escolaridad, acceso a los servicios de planificación familiar y cambios culturales sobre los roles femeninos que han incrementado su participación en el mercado del trabajo y las funciones que desempeña en el ámbito familiar. Frente a los cambios de la mujer en la modernidad, afirman que dichas transformaciones económicas, sociales, políticas han llevado a las mujeres a cambiar sus roles tradicionales, ya sea por elección o necesidad, generando que las mujeres cambien o combinen actividades del hogar con el ámbito laboral, aun cuando éstas hayan estado históricamente vinculadas a las prácticas maternales como son cuidado, alimentación, limpieza, procesos de socialización y aprendizaje, entre otras funciones que han sido determinadas por su género y condición reproductiva. La familia no es
una unidad estática, sino que está en un cambio continuo, al igual que los contextos sociales, reflejado en su cultura e influida por los cambios socioeconómicos y patrones idiosincráticos de cada región. Así lo afirman Cortés y colaboradores, quienes en una reciente investigación hecha en el 2020 concluyen que las transformaciones familiares con la incorporación de las mujeres al escenario laboral están relacionadas con nuevas configuraciones familiares, democráticas e igualitarias, el liderazgo y autoridad compartida, donde se generan procesos de negociación más flexible. Actualmente hay cambios en el cuidado, evidenciando desconformidad masculina, pero donde los hombres empiezan a participar de las tareas del cuidado, adoptando la construcción de una paternidad afectiva, en donde una de las principales transformaciones que permea elementos de socialización familiar, que ha permitido visualizar los procesos de negociación y participación equitativa en labores domésticas y extradomésticas, como contribución a la disminución de patrones de comportamiento patriarcales en las nuevas generaciones. El análisis de los videos de metodología de observación controlada implica un examen detenido de cómo se lleva a cabo un proceso específico de investigación y cómo se utilizan los instrumentos en este contexto. El objetivo es evaluar la efectividad y la precisión de la metodología y, si es necesario, proporcionar recomendaciones para mejorarla. Este primer video evalúa la percepción de la satisfacción familiar en 12 familias de la zona centro del país, en el que se indica aplicaron 3 instrumentos: el cuestionario de evaluación del sistema familiar CES, que mide 2 dimensiones, vinculación familiar y flexibilidad; el cuestionario de satisfacción familiar, que mide las dimensiones cohesión y adaptabilidad; y finalmente el cuestionario de afrontamiento familiar, que evalúa los recursos con los que la familia afronta el estrés, el apoyo social de la comunidad, con amigos y vecinos. El resultado del primer instrumento, evaluación de satisfacción familiar, está centrado en la vinculación emocional y la flexibilidad en las familias. Se menciona que la vinculación emocional es alta, pero los resultados sobre la flexibilidad son poco claros, ya que parecen medir nuevamente la vinculación familiar en lugar de flexibilidad. Las gráficas indican que la flexibilidad es baja, con respuestas que a menudo puntúan como casi nunca y pocas veces, lo que difiere de los informes de las compañeras. En el instrumento de satisfacción familiar, se presentan resultados solo para un ítem en la dimensión de vinculación familiar, lo que hace que los resultados para la vinculación emocional no sean concluyentes. En cuanto a la flexibilidad, parece que los miembros de la familia están satisfechos en este aspecto según las gráficas. El cuestionario de afrontamiento familiar también muestra errores, ya que utiliza preguntas de satisfacción familiar en lugar de medir el afrontamiento familiar adecuadamente, por lo que se sugiere considerar diferentes escalas de calificación. Los resultados entonces muestran un bajo funcionamiento en la vinculación emocional y la flexibilidad en las familias, pero la falta de distinción entre estas dos dimensiones hace que los resultados no sean concluyentes, por lo que se concluye que las mediciones no se realizaron correctamente en sus dimensiones. En el siguiente video se reporta el uso de 2 tipos de observación: naturalista y controlada. Estas fueron aplicadas a 15 parejas con sus respectivos hijos en distintas regiones del país. Se observaron las conductas relacionadas con la limpieza, como lavar trastes, barrer, trapear, entre otras, por 7 días, para la observación naturalista, mientras que para la observación controlada se aplicaron 3 instrumentos distintos. Estos fueron el cuestionario de evaluación familiar, que contestaron padres y madres para evaluar la vinculación familiar y sus subdimensiones: unidad, límites, amistades y tiempo, y ocio, y la flexibilidad en sus subdimensiones de liderazgo, disciplina, reglas y roles. El cuestionario de satisfacción familiar, que contestaron madres, padres e hijos mayores de 12 años, que mide la cohesión y adaptabilidad, y finalmente el cuestionario de comunicación familiar, que solo contestaron los hijos. Este consta de 2 escalas. La primera evalúa la comunicación entre los hijos y la madre, y la segunda evalúa la comunicación con el padre. Esto con la finalidad de entender la comunicación afectiva, efectiva y reguladora entre los miembros de cada familia. El procedimiento para obtener resultados implicó definir conductas operacionales divididas por género, registrar la frecuencia y duración de estas conductas mediante la observación naturalista en las 15 familias durante 7 días en sus hogares y recopilar datos a través de los instrumentos aplicados. Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos destacan la importancia de la unión entre los miembros de las familias, siendo una de las subdimensiones evaluadas en el cuestionario de evaluación del sistema familiar. En el segundo instrumento, se observa una tendencia hacia la cohesión familiar,
reflejando la satisfacción de los miembros en la comunicación familiar y la unidad. Un hallazgo importante es que las mujeres muestran interés en mejorar la comunicación y la convivencia, pero no comunican sus deseos de cambiar los roles en las tareas domésticas, lo que sugiere una falta de confianza en los miembros de la familia. Se destaca la importancia de la unión y la confianza en las familias observadas para mejorar la convivencia. Se observa que la aplicación de los instrumentos y los resultados obtenidos son adecuados en la medición de sus dimensiones, aunque falta la integración del informe de la observación naturalista. En este trabajo se llevó a cabo la observación controlada aplicando 2 instrumentos a 12 parejas que oscilan entre los 39 y 49 años de edad, 3 parejas pertenecientes a la ciudad de Tehuacán, Puebla, 3 del estado de Querétaro, 3 del estado de Jalisco, de Guadalajara, y 3 parejas del Valle de Chalco en el Estado de México. Para ello utilizaron el cuestionario de evaluación del sistema familiar CESF de 2 partes con un total de 40 preguntas y el cuestionario de afrontamiento familiar de 21 preguntas. Los resultados del primer instrumento muestran que se destacan 3 familias que puntúan más alto en el cuestionario inicial. Sus respuestas resaltan la importancia de pasar tiempo juntos y consultarse entre ellos en la toma de decisiones familiares. En la segunda parte del cuestionario, las respuestas que obtienen las puntuaciones más altas incluyen el deseo de relacionarse más con la familia extendida, cambiar la forma en que se realizan las tareas domésticas, pasar más tiempo juntos, fortalecer la unión familiar y valorar la unión como esencial. En el segundo instrumento, las respuestas destacadas muestran que las familias se perciben como fuertes, aceptan los problemas como parte de la vida, comparten preocupaciones con amigos cercanos y sienten que resolver problemas puede ser un desafío a pesar de la preparación. Además, algunas familias creen que los problemas pueden resolverse por sí solos con el tiempo. Es importante señalar que los compañeros no analizan las respuestas según las dimensiones estudiadas y no ofrecen conclusiones finales en sus resultados. Los compañeros María Guadalupe Durán Hernández, Luz María Barrera Valdivia, Pedro Pérez Brick y Araceli Hernández Nuria realizaron un estudio que tuvo por objetivo medir las prácticas de cuidado de pareja en una relación, como aquellos aspectos que son relevantes, características de las personas, problemas o dificultades graves, y cómo las enfrentan. La muestra se conformó por 12 familias ubicadas en Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y en el Estado de México. 3 familias por integrante del equipo. Los integrantes del equipo crearon un instrumento que tiene 3 ejes. El primero toma en cuenta el cuestionar sobre sus prácticas de cuidado. El segundo, las características de las personas. Y por último, el funcionamiento familiar cuando se enfrentan a problemas graves. Aplicaron la escala de mantenimiento en pareja que tiene 2 ejes del proceso, interacción y característica de la pareja, y el cuestionario de afrontamiento familiar. Este cuestionario también mide 2 dimensiones del afrontamiento familiar, patrones internos del afrontamiento familiar en situaciones de crisis y patrones externos de afrontamiento familiar en situaciones de crisis. Solo se tomaron preguntas de las diferentes dimensiones de las escalas y el cuestionario. En su análisis solo expresan el porcentaje obtenido en cada pregunta y no llegan a una conclusión sobre el objetivo a investigar. Se puede decir que se cumple por ser una observación controlada y como el instrumento que se aplicó fue creado por ellos, no hay manera de medir la confiabilidad ni la validez del mismo. En este último video se utiliza la observación controlada sobre una muestra de 34 personas, 3 familias por estado. El instrumento aplicado fue el cuestionario de evaluación del sistema familiar que mide las dimensiones de vinculación familiar con las subdimensiones de unidad en sus ítems 1, 11, 17 y 19, límites en sus ítems 5 y 7, amistades y tiempo, ítems 3 y 9 y ocio en sus ítems 1 y 15, y la dimensión de flexibilidad con las subdimensiones como liderazgo con sus ítems 2, 6, 12 y 18, disciplina ítems 4 y 10, reglas y roles ítems 8, 14, 16 y 20, utilizando también el programa Excel para el vaciado de las respuestas obtenidas del cuestionario. Los hallazgos revelan una correlación moderada entre las dimensiones de vinculación emocional y flexibilidad en las familias de varios estados de la República participantes en la muestra. Además, independientemente del lugar de procedencia,
Al parecer, los miembros de las familias encuestadas buscan mejorar el funcionamiento familiar en ambas dimensiones. Sin embargo, los resultados del análisis realizado por las compañeras sobre la pregunta ¿cómo es mi familia? Indica una baja fiabilidad. En la dimensión de vinculación emocional, obtuvieron un alfa de 0,62 y en la dimensión de flexibilidad, el alfa fue de 0,55. Por otro lado, para la pregunta ¿cómo me gustaría que fuera mi familia?, se observa un mayor deseo de unión familiar en comparación con la percepción de los miembros de la familia con un alfa de 0,75 en la dimensión de vinculación emocional y en la dimensión de flexibilidad el alfa fue de 0,55. En resumen, los hallazgos indican una correlación moderada entre la vinculación emocional y la flexibilidad en las familias de diferentes estados. Además, se destaca un deseo de mayor unión familiar en comparación con la percepción actual de los miembros de la familia, mientras que la dimensión de flexibilidad muestra una fiabilidad más baja. Una unidad de medida escalar es una cantidad que se utiliza para representar una magnitud en la que solo se considera su valor numérico, sin tener en cuenta su dirección o sentido. En otras palabras, una medida escalar no tiene componente de dirección y solo se refiere al tamaño o la magnitud de una cantidad. Esto es diferente de las medidas vectoriales que incluyen información sobre dirección y magnitud. Los ejemplos de medidas escalares incluyen la temperatura en grados Celsius, la puntuación en una prueba, la edad de una persona o el ingreso mensual. Estas medidas se pueden comparar para determinar cuál es mayor o menor, pero no se puede realizar una operación matemática significativa como una proporción. La escala Likert utilizada en cuestionarios con respuestas que van de 1 a 5 es una medida ordinal común en la investigación de ciencias sociales. Se emplea para evaluar actitudes, opiniones y percepciones de los encuestados. En esta escala, los participantes eligen un valor dentro de un rango predefinido para expresar su grado de acuerdo o desacuerdo con afirmaciones o preguntas. A pesar de que los números en la escala Likert son valores numéricos, se considera una medida ordinal debido a la falta de un punto de referencia absoluto o un valor de cero significativo. Los números representan el grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de orden relativo, pero no permiten operaciones matemáticas significativas como la adición o sustracción, ya que no se puede afirmar que la diferencia entre, por ejemplo, 3 y 4 es la misma que entre 2 y 1. La interpretación se basa en el orden de los valores, de menor a mayor, y no en relaciones matemáticas precisas. La escala nominal es la forma más básica de medición en la que las unidades de estudio se agrupan en categorías basadas en características distintivas. Cada categoría recibe un nombre o número que carece de significado cuantitativo y se utiliza únicamente como etiqueta. No se pueden realizar operaciones matemáticas si no existe una jerarquía entre las categorías. Estas solo representan diferencias en la variable. Estas variables nominales pueden tener dos o más categorías y se utilizan para respuestas sí o no en encuestas o para distinguir presencia o ausencia en investigaciones, de acuerdo a Padilla en 2017. Este mismo autor indica que los datos empleados con este tipo de escala consisten en conteos de frecuencias o tabulaciones del número de sucesos en cada clase de variable estudiada. Tales datos se denominan como enumerativos de frecuencia de atributos o de categoría. Ejemplos de variables nominales incluyen el género, el tipo de escuela y el estado civil. Para la metodología de la observación controlada, se contó con una muestra de 59 participantes, todos de nacionalidad mexicana, con residencia en las zonas norte, occidente, sur y centro de México. El instrumento que fue aplicado fue el cuestionario de evaluación del sistema familiar, tomando en cuenta las dimensiones de vinculación emocional y flexibilidad. El desarrollo del instrumento de evaluación del sistema familiar abarcó 2 décadas. En 1978, Olson, Porter y Bell comenzaron a analizar el funcionamiento familiar mediante un conjunto de escalas diseñadas para niños mayores de 12 años. La versión inicial evaluaba la percepción de cohesión y adaptabilidad familiar con 96 ítems. A partir de 1981, los autores se enfocaron en reducir el número de ítems y simplificar las frases, lo que llevó a un instrumento de 30 ítems. Finalmente seleccionaron 20 ítems de la escala original al encontrar una correlación muy baja entre cohesión y adaptabilidad.
Además, el instrumento incluye otras 20 preguntas que evalúan la percepción ideal que los miembros de la familia tienen sobre los niveles de cohesión y adaptabilidad. Para aplicar el instrumento se preparó un cuestionario utilizando la herramienta de formularios de Google y se enviaron invitaciones a través de WhatsApp para su llenado. Para la revisión de datos se utilizó la herramienta Excel. Tanto en la primera escala, con la pregunta ¿cómo es tu familia?, como en la segunda, que destaca la percepción ideal que los miembros de la familia mantienen con la pregunta ¿cómo te gustaría que fuese tu familia?, se evalúan las mismas dimensiones. Esta de ¿cómo es tu familia? Se evalúa la dimensión de vinculación emocional con las preguntas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Y la 2, que evalúa flexibilidad con las preguntas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Estas a su vez cuentan con las subdimensiones de liderazgo, disciplina, reglas y roles para esta dimensión de flexibilidad, y las subdimensiones de unidad, límites, amistades y tiempo, y ocio en la dimensión de vinculación emocional. Resultados de unidades de medición nominal. En esta escala, las variables son identificadas por su nombre, ya que no tienen ni orden ni jerarquía asociadas a ellas. Para este proyecto se consideraron los preceptos mencionados en la metodología y que con respecto a la muestra observada arroja los siguientes resultados, tomando en consideración que la mayoría de los cuestionados contestó lo siguiente en cuanto a estados de la República, sexo, orientación sexual, ingresos mensuales, o si se consideraban afromexicanos o indígenas. Resultados de unidades de medición ordinal. En esta escala de medición, el orden se puede considerar como crítico. La diferencia entre estas variables no está establecida y no es en realidad un aspecto integral de la escala de medición. Por tanto, es oportuno mencionar que, de acuerdo con el instrumento, la interpretación de resultados se hizo relacionando los cuestionamientos ¿cómo es tu familia? Y ¿cómo te gustaría que fuese tu familia?, tomando en cuenta los porcentajes más altos, mismos que arrojaron los siguientes resultados de la muestra observada. Una muestra de afecto, una palabra de aliento o la solidaridad puede hacer que los miembros de la familia se sientan más unidos y apoyados, lo que a su vez puede mejorar la comunicación y la confianza en la relación. Resultados en medida de tendencia central. Con respecto a las dimensiones estudiadas, se consideró la media proporcional del total de los cuestionarios. En este estudio se ha comprobado que el funcionamiento y la comunicación familiar permiten identificar a las familias con un mayor nivel de ajuste. El funcionamiento y comunicación familiar ejercen una influencia notable en la vida de quienes la integran. Con respecto a las dimensiones analizadas, se encuentra que la disciplina y los límites entre los integrantes de la familia reflejan un puntaje bajo. En cambio, la unidad, amistades y tiempo, liderazgo, reglas y roles establecidos en las personas estudiadas muestran un nivel alto de satisfacción familiar. Por fin llegamos a las conclusiones generales. Primero tenemos la muestra representativa, la cual se llevó a cabo en 59 participantes en diferentes regiones de México y nos permitió una visión diversa de la sociedad mexicana. Luego tenemos diversidad en identidad y orientación, la cual nos refleja una diversidad significativa en términos de identidad, género y orientación sexual, lo cual nos lleva a la importancia de la inclusión. Ingresos variados. Los ingresos mensuales declarados en el cuestionario varían ampliamente, lo que sugiere la importancia de tener en cuenta la diversidad socioeconómica en el análisis de las dinámicas familiares. También tenemos las diferencias regionales, las cuales la mayoría de los participantes provienen de una zona centro de México. Tenemos la vinculación emocional. La mayoría de la muestra nos refleja un alto sentido de unidad en la familia. Tenemos la flexibilidad de roles, lo cual en la muestra nos falta un poco de claridad sobre quién manda en la familia, lo que indica una cierta flexibilidad en las dinámicas de la misma. Respecto a las amistades, la mayoría de los participantes indican que se aceptan las amistades de los miembros de la familia, lo cual es un signo de apertura y tolerancia. Tenemos participación familiar activa. La mayoría de los participantes indican que la familia participa activamente en la toma de decisiones y actividades conjuntas. Por otro lado, tenemos la importancia de la unión familiar.
Para la mayoría de la muestra, el sentimiento de unión familiar es crucial, lo que subraya la importancia de mantener la cohesión familiar. Tenemos la necesidad de comunicación, lo cual habla de la falta de claridad sobre quién manda en la familia y puede indicar la necesidad de una comunicación más efectiva y equilibrada.